La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Se une también Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, también AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y Onda Digital TV también nos retransmite. Y los Facebook de Radio Santa Rosa, Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y la página web www.radiosantarosa.com.pe. Bien, hoy día es 29 de septiembre y estamos en comunicación con Rosa María Palacios. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel Rascar. Revisando las últimas noticias, tenemos muchas, algunas buenas, ¿eh? Pero primero vamos a dar cuenta de nuestros auspiciadores. Así que con el saludo inicial a todos nuestros oyentes aquí y en todas partes, vamos con Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º en América Latina según el ranking QS Latam 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hostel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta del Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales del aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad.
Y finalmente, el Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muy bien. Y bueno, tenemos varias noticias y Abel quería empezar por la primera, que es muy positiva. Ayer el Ministerio de Salud reportó por primera vez desde marzo del año 2020 que el número de fallecidos en Lima por COVID era 0. Ayer por COVID en Lima no murió nadie. A nivel nacional hay 8 fallecidos, la cifra más baja desde el inicio de la pandemia. Pero ese 0 en Lima nos da muchísima esperanza de que pronto, muy pronto, ese 0 esté en todo el Perú. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, porque la vacunación avanza. Lima ya tiene 43% de la población vacunada con 2 dosis. Callao con más de 50% ya con 2 dosis. Entonces, avanzando la vacunación, se reducen las posibilidades de la expansión del contagio. Se reducen. Pero como sabemos bien, no desaparecen. Lo segundo es que la gente se ha seguido cuidando, usando su doble mascarilla, lavándose las manos, tratando de no ir a sitios aglomerados. Todavía hay muchas restricciones en el Perú y en Lima también. No hay fiestas, no hay reuniones sociales, aun cuando ya las familias se visitan, los parques tienen más gente, se ha abierto la playa, pero igual con aforos más o menos controlados y limitados. Y lo tercero es que creo yo que nos guste o no, la gran mayoría de Lima ya se contagió. El año pasado, en noviembre, cuando se hizo el estudio de prevalencia para Lima, la enfermedad tenía una prevalencia de 40%. Eso quiere decir que las personas habían tenido la enfermedad y habían sobrevivido a ella. Y que en una reinfección sus posibilidades de sobrevivencia mejoran muchísimo porque ya sobrevivieron la primera vez. No quiere decir que ninguna vaya a infectarse severamente y morir. Lo que quiere decir es que mejoran las posibilidades. Si tenemos una población vacunada al 43% en la ciudad de Lima y probablemente contagiada por encima del 50%, la enfermedad va a continuar entre nosotros, pero no con la letalidad con la que se manifestó en la primera y la segunda ola. Todos los países del mundo han tenido terceras olas grandes, tal vez no con estos niveles de vacunación, pero tenemos que seguir esperando nuevamente que la enfermedad se expanda, porque claro, estamos en la bajada de la ola, pero nunca bajó entre la primera y la segunda tanto como bajó ayer. 0 muertes en Lima. Ojalá que este número se mantenga y que poco a poco, con la mayor vacunación de todos los peruanos, logremos que la enfermedad, que no se va a ir, porque se va a quedar entre nosotros, sea una enfermedad tratable, curable, o sea, que con la vacunación simplemente y con los refuerzos para las poblaciones que la autoridad sanitaria señale, con esos refuerzos la enfermedad esté contenida y no tenga estos brotes, esta circulación comunitaria que es lo que tanto daño nos ha hecho. Brotes van a haber, como en todas las enfermedades contagiosas. Brotes que se conviertan en transmisión comunitaria, eso es lo que tenemos que parar. Así que primero con las buenas noticias. Segunda buena noticia, hay que decirlo porque es un tema judicial, y en la justicia a veces no hay buenas noticias, pero esta vez sí. El Estado peruano, dice el comunicado del Ministerio de Justicia, ha obtenido un éxito trascendental para la extradición del expresidente Alejandro Toledo. Y es verdad, sin la autorización judicial del juez federal de los Estados Unidos, Thomas Hickson, que se ha hecho muy famoso en el Perú, no se podría extraditar a Alejandro Toledo. El juicio de extradición es un juicio, pero no es un juicio donde se ve el fondo del asunto, sino es un juicio donde se examina si la persona que está siendo solicitada por el Estado extranjero tiene la condición o no de extraditable. Y lo que ha dicho el señor Thomas Hickson es que, en efecto,
el señor Alejandro Toledo puede ser extraditado al Perú, porque hay causa probable. Causa probable para nosotros es lo que llamamos indicios razonables. Causa probable es decir, es con la cantidad de material que he visto, con la cantidad de pruebas que he visto, es razonable creer que el señor Alejandro Toledo puede ser condenado en el Perú. No lo condeno, no juzgo, no examino las pruebas. Simplemente encuentro razones para que el señor sea extraditado. Y claro, hay 34 millones de razones, ¿no es cierto? El juicio de Toledo tiene dos procesos en uno, y esto puede ser muy complejo, porque en realidad la investigación contra Alejandro Toledo empieza mucho antes del escándalo de Yato. Empieza en el año 2013, con el caso Ecoteva. ¿Por qué? Porque en la madeja del dinero se encuentran primero los frutos y luego se encuentra el origen. Alejandro Toledo en el año 2013 es descubierto por la prensa porque comienza su suegra a comprar inmuebles en Lima, inmuebles de mucho valor. Una casa en las Casuarinas por más de 4 millones de dólares, una oficina en la calle de Holguín, en Surco, por más de $800.000. Entonces, estos bienes sumados, que suman más o menos 5 millones de dólares, no pueden ser explicados con el patrimonio de la señora. Y porque además, ustedes recordarán, pues yo cubrí mucho de esos eventos, aparece el corredor de inmuebles diciendo, perdón, la casa nunca fue para la señora, para la mamá de Elian Carp. No, la casa fue para Alejandro Toledo y su esposa. Y tenía una cantidad de correos electrónicos. Él había buscado la casa a pedido de ellos y finalmente ellos llegan a un acuerdo directo con el vendedor y no le pagan la comisión al corredor. Obviamente el corredor estaba muy molesto con esta situación y hace público toda la información que tenía. Pero primero va a la fiscalía y le entrega al fiscal todo. Todos los correos electrónicos que tenía con el Elian Carp. La casa era para el Elian Carp, eran unos mentirosos. Se inició una investigación en el Congreso. En el interín, otro equipo de investigación descubre en Costa Rica unas offshores, porque sigue la pista, ¿no es cierto?, de la mamá de Elian Carp, unas offshores de la señora que tampoco tenían mucha explicación. Estas offshores eran las propietarias de las casas, de la casa de la oficina en el Perú. Pero desde esta offshore también se habían pagado las hipotecas pendientes que tenían la casa de Camacho y también las tarjetas de crédito y también Punta Sal. Todo se había pagado. Una de las razones por las que Elian Carp y Alejandro Toledo arman todo este tinglado, es decir, colocan a la mamá de Elian Carp como la titular de todas las cosas, es porque el señor Alejandro Toledo durante su mandato tuvo que reconocer a una hija extramatrimonial. Y todos estos bienes, por supuesto, nunca iban a llegar a propiedad de la hija extramatrimonial porque eran heredados, ¿no es cierto?, por la señora Elian Carp, porque provenían de su madre. No provenían de sus madres. La pobre señora vive en Bélgica, a estas alturas ya debe tener más de 90 años, y es una mujer de clase media que no tiene ningún patrimonio. Alejandro Toledo, para furia de muchos y con razón, inventó el cuento de las indemnizaciones por el Holocausto. Yo recuerdo con mucho cariño al ex vicepresidente Weizmann en una entrevista que yo le hice, furioso, pero absolutamente furioso, porque me decía que Alemania pagaba unas pensiones de $400, a lo más, y que muchísimos judíos no habían querido recibir el dinero porque consideraban, entre ellos sus padres, me lo contó, que era dinero de sangre. O sea, fue una cosa que lo puso, me acuerdo, yo estaba muy preocupada por su salud porque estaba absolutamente indignado y con toda razón. Y bueno, la señora
no tenía un centavo para aprobar estas compras. Ese es el caso de Coteva. Entonces, follow the money, ¿no? Sigan el dinero. Y resulta que en las empresas creadas en Costa Rica, con estos testaferros, que normalmente son gente de oficina, incluso limpiadores, ¿no? Ibas para atrás, ibas para atrás, ibas para atrás, siguiendo esta cantidad de empresas que se van creando encima, y llegabas donde Joseph Maiman. Entonces la respuesta es: las casas son de Maiman. Siguiente historia: no, las casas en realidad no son de la señora es socia de Maiman. Ah, ya, socia de Maiman. ¿Por qué el señor Maiman en Israel le quisiera prestar plata a la señora que vive en Bélgica para comprarse casas en el Perú, para hacer un negocio, una oficina para ella, para hacer un negocio de alquiler de qué? No, todo era para Toledo. Y el caso hubiera quedado ahí si no hubiera explotado Lavallato. Cuando explota Lavallato en enero del año 2017, el señor Barata, con pelos y señales, y lo hace en reiteradas ocasiones, da detalles de lo que fue la exigencia de pago de Alejandro Toledo y la exigencia de entregar en armadas, ¿no es cierto?, durante varios años, los pagos que él exigió por la interoceánica. Supera los 30 millones de dólares. Y Maiman estaba muy enfermo en Israel, tenía muchos problemas económicos y legales, no los quería tener en el Perú, quería resolver su situación afuera, decidió ser colaborador eficaz y colaborar con la justicia peruana y contar con también señales de todo tipo, cómo se convirtió en el testaferro, es decir, en el lavador de activos de Alejandro Toledo. Es un caso de lavado perfecto, ahí no hay ninguna discusión. ¿El origen del dinero es ilícito? Sí, es una coima. Es una coima pagada por Odebrecht a Alejandro Toledo. Muy bien, Alejandro Toledo necesita un circuito para ocultar y que luego regrese a él. El circuito lo arma Maiman, se le paga a él fuera del Perú y fuera de Latinoamérica, creo que se le paga en Londres o se le paga en Israel, en fin. Y él hace circular el dinero a través de Nueva York y de Nueva York a la Plaza de Costa Rica y de la Plaza de Costa Rica finalmente al Perú. Círculo perfecto. Es un caso de lavados de verdad bien probado. No hay forma de que un juez, y el juez Thomas Hicks, no se diera cuenta que es un caso de lavado. Y de colusión, o sea, cohecho, colusión y lavado. Esto tiene penas muy altas. Estamos hablando de, en el caso de un funcionario público, no menos de 20, por lavado, nada más. Y por colusión podría tener otros 15. Si se suman, estamos hablando de 35 años. Es alto por la edad de Toledo, pero yo creo que tiene una prognosis de pena de entre 15 y 20, sin discusión, considerando su edad, etcétera, etcétera. O sea que lo más probable es que si Alejandro Toledo viene al Perú y es condenado por la edad que tiene y por su estado físico, lo más probable es que muera en prisión. Ese es su destino. Él se lo buscó. No hay forma de creerle todas las mentiras que ha ido contando una por una, diciendo que es dinero de Maiman, que ese es un problema entre Maiman y Barata. ¿Por qué Odebrecht le pagaría un centavo a Maiman? Y menos 30 millones de dólares, que son negocios de Maiman con Odebrecht, así, y la plata aparece en Costa Rica, en una compañía con la suegra de Toledo. No, pues. Ahora, como les explicaba al principio, cuando aparece Barata, se abre otro expediente judicial. Ese otro expediente judicial es el otro lado del dinero, es decir, donde aparece ya la coima, el acto ilícito de Barata para pagar una coima a Alejandro Toledo y a su testaferro. Entonces, la historia está contada en dos expedientes. El expediente por el cual se ha ganado la extradición no es el antiguo, el de Coteva, es el nuevo. Es el de Barata con Maiman y el pago de las coimas. Pero perfectamente se puede condenar por colusión y lavado por ese expediente a Alejandro Toledo, sin ninguna duda.
El otro, el que se abre a raíz de Coteva, siempre dijimos que tenían que acumularse, pero hay un problema procesal muy complejo por el cual es imposible acumular los dos expedientes porque están bajo dos códigos diferentes. Y por ese segundo expediente se tendría que pedir una ampliación. Pero en fin, vamos a ver cómo va esta historia. Es una historia que todavía tiene varias semanas por delante, no meses, pero sí creo que semanas por delante, porque como ustedes saben, la extradición tiene un componente político, intervienen los poderes ejecutivos, no solo los poderes judiciales. Entonces, este caso regresa al Departamento de Estado y el Departamento de Estado tiene que decidir si concede o no la salida de Alejandro Toledo. Alejandro Toledo todavía tiene la posibilidad de interponer algunas acciones, que de hecho las va a interponer como una acción de habeas corpus, por ejemplo. Su defensa va a tener que considerar eso para dilatar, nada más que para dilatar su regreso al Perú. Pero ya el tema de la extradición judicial, el Estado peruano lo ha ganado. Faltan estos otros pasos y finalmente una coordinación entre la Cancillería peruana y el Departamento de Estado, que es el equivalente al Ministerio de Relaciones Exteriores, para establecer la detención de Toledo, su traslado al aeropuerto, etcétera, etcétera, y la mejor forma de traerlo al Perú. Eso es lo que le espera. Y como reitero, acá en el Perú le espera un juicio donde ya tiene prisión preventiva ordenada y ya tiene acusación fiscal. Es decir, va a pasar a la etapa de control. En el Perú, lamentablemente, eso se demora años, pero en fin, y luego pasaría ya a un juicio oral, que como reitero, en este caso está bastante trabajado y bastante probado. No hay mucho que discutir. Entonces creo que Alejandro Toledo probablemente su destino final sea morir en prisión. Ustedes preguntan, ¿y Elian Karp? Es evidente que ha sido cómplice en todo esto, pero no está incluida en el proceso de extradición. Probablemente Alejandro Toledo venga solo al Perú y tenga que iniciarse un proceso de extradición por Elian Karp. Muy bien, pero han habido otras noticias también importantes el día de ayer. La empresa Camisea ha sacado un comunicado, hoy día está en los periódicos a toda página, que creo que es importante, ¿no? Yo no sé hablar quechua. Según la portada de Perú 21, el ministro Bellido ayer en quechua, en Puno, le ha faltado el respeto al presidente, ha dado a entender que es un medroso, que tiene miedo. O sea, el señor Bellido es un radical que quiere que lo vote el Congreso, que lo vote el presidente, ¿no? Ha votado ministros, ya van dos y nadie le hace caso, sigue ahí sentado, se pone en plan, como les decía ayer, de portapliegos, pues y va y lleva un papelito citando una reunión a Pluspetrol. Pluspetrol es el operador del consorcio Camisea, pero el consorcio Camisea está integrado por varias empresas, ¿ok? Muy bien, y esas varias empresas son las que firman todas cualquier modificación al contrato, que las han habido, que han habido modificaciones, por supuesto. Y el titular por parte del Estado peruano, como bien titulado de la República, es Perú Petro, no el señor Bellido. Y el comunicado de Camisea nos da algunos números. Yo traté de explicar esto ayer lo mejor que pude, pero creo que nos da algunos números que el señor Bellido oculta y la izquierda en general ocultan cuando quieren hablar de este tema, que utilizan el tema como fetiche. Esto es como la renta básica telefónica, como la IPC con los militares en el año 68, como la reforma agraria. Son temas fetiches. Es decir, inventan un monstruo y tú crees que todos tus problemas son culpa de este monstruo al que hay que vencer. ¿Ok? Es un clásico. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué dice Camisea? El gas de Camisea es de los peruanos. Obvio. Los recursos naturales son recursos de la nación, no del gobierno, no del Estado. Lea la Constitución, de la nación.
¿Y quién es la nación? La sociedad peruana, no el Estado peruano. No son recursos estatales, son recursos de la nación. Como recurso natural estratégico, el gas de camisea pertenece al Perú y exclusivamente a él. Obviamente, en el año 2000 el Estado peruano adjudicó la exploración, escuchen bien, ¿ya? La exploración y explotación, no la distribución, no el transporte, no la comercialización. La exploración y explotación del yacimiento del consorcio Camisea, hoy compuesto por las compañías Sonatrach, Hunt Oil Company, Repsol, Tecpetrol, SK Innovation y Plus Petrol, mediante un contrato vigente hasta el año 2040. ¿Ok? Desde entonces, Camisea produce el gas gracias al cual se genera lo que yo les he contado, el 40% de la electricidad que se consume en el país. Este foco que me alumbra para mirarlos, ya casi, ¿no? Casi medio foco viene de Camisea. Acá arriba tengo 5 focos sobre mi cabeza, ya, 2 son de Camisea. ¿Entienden el problema? El gas seco se utiliza para hacer electricidad y está en todos los hogares del Perú porque el Perú tiene una red eléctrica interconectada. Están las hidroeléctricas, ¿no? Mantaro, en fin, todas las que ustedes conocen. Y también está el gas. Y entre las hidroeléctricas y el gas, que son energías limpias, finalmente, tenemos la mayor cantidad de producción eléctrica del Perú. Eso hasta un niño lo sabe si es que mira las cifras, ¿no es cierto? Más de 1.2 millones de familias usan gas natural en sus hogares y más de 200.000 autos lo utilizan como combustible. 1.2 millones de familias es poco, es verdad, pero luego está la explicación de por qué es tan poco, que es bien interesante. Camisea ha generado ahorros, eso sí es verdad también. Si no tuviéramos Camisea pagaríamos el doble. ¿Por qué? Porque las plantas de generación utilizarían diésel, que es contaminante y además es más caro que el gas natural. El Camisea ha generado ahorros por más de 400.000 millones a la economía peruana, según un estudio independiente realizado por la consultora Macroconsult. O sea, Camisea es algo de lo cual deberíamos estar orgullosos y muy felices todos los peruanos. El Estado es el principal socio de Camisea. ¿Saben por qué? Porque las regalías son 37.24%, el impuesto son 30%. Entonces, en total son 67.24% que le entrega Camisea al Estado peruano en la boca del pozo. ¿Cuánto quieren? 70, como pelean en la campaña. 67. Ok, esto es pagado directamente por el consorcio y el Estado recibe gran parte de los ingresos totales del consorcio. Por esos conceptos, desde el inicio de la operación y hasta el año 2019, el proyecto ha transferido más de 40.000 millones de soles al Estado peruano. Y acá tienen un buen ejemplo de cómo se maltrata el dinero que se recibe por las concesiones, ¿no es cierto? En realidad no es una concesión, es un contrato de licencia. El Cusco particularmente ha recibido 20.000 millones, lo que equivaldría a más de $1 millón al día. Todos los días el Cusco recibe, todos los días desde que empezó la operación, todos los días $1 millón. Y claro, los cusqueños se pararán y decir, ¿pero dónde están? No los veo. Ah, pues, ¿dónde están tus gobernadores? Algunos presos, ¿no es cierto? O procesados. $1 millón al día. Eso es lo que el Camisea le da al Cusco. ¿Cómo que no le dan nada? No nos dejan nada. Hay que ver las estupideces que dice la gente de izquierda. No dejan nada. $1 millón al día, solo para Cusco, solo para la región Cusco. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ya dejen de decir mentiras, de estafar a la gente. Y luego viene todo el tema del precio del gas natural. El precio al mercado local en boca de pozo está regulado. No es lo que le da la gana al contratista. Y figura entre los más baratos del planeta. Por eso es que pagamos mucho menos por nuestra electricidad de lo que pagaríamos si es que no hubiera Camisea. A su vez, el precio final del GLP, producto derivado de los líquidos, no del gas seco, de los líquidos del gas,
y destinado al balón de gas, por su parte, está compuesto en casi un 60% por lo que cobran los comercializadores, distribuidores, mayoristas y aportes al Estado. Es decir, el consorcio solo lo saca de la tierra. Eso es el costo, este costo es el 40% del producto final. Todo lo demás es la cadena de distribución. Camisea produce el 75% del GLP que demanda el Perú, por lo que el resto es importado y sujeto a variaciones internacionales. Obviamente, ¿qué va a hacer Verónica Mendoza? ¿Controlar el precio internacional? Es lo que ha dicho, vamos a controlar el precio. ¿Cómo? ¿Cómo va a controlar el precio internacional? O sea, ¿esta gente está loca? En fin. Muy bien. ¿Qué más? Hay excedentes, pues. ¿Saben qué hacen con los excedentes? Los reinyectan al pozo. Los sacan, como nadie lo compra, lo vuelven a meter. Sobra. Lo que se saca todo se reinyecta. Porque si no se reinyecta, se evapora, ¿no es cierto? Nadie lo usa. Muy bien. Actualmente en el Perú hay reservas de gas natural suficientes para abastecer a más de 20 millones de hogares. No tenemos 20 millones de hogares, por si acaso, en el Perú. Pero podrías abastecer a 20 millones de hogares, cifra que largamente excede los 8 millones de hogares en el país. Descontando lo que se exporta, asimismo, su exportación ha generado un ingreso a las arcas fiscales, la exportación que la odian, no me pregunten por qué locura, eso le genera al mes 4.300 millones de dólares en regalías. Ah, tampoco queremos regalías. Muy bien. A pesar de ello, solo del lote 88, el 25% del gas natural que se extrae del subsuelo debe ser devuelto, reinyectado al reservorio, dado que no existe suficiente demanda en el mercado local. O sea, lo que sobra es gas y te lo pueden poner en tu casa. El problema es que el que saca el gas de la entraña de la tierra no tiene el contrato para ponerte el gas en tu casa, ni en el baloncito. Es decir, gracias a la inversión realizada por el consorcio Camisea en el Perú, hay grandes excedentes de gas natural. ¿Por qué? Porque han explorado y encontrado. Y obviamente lo que ellos dicen, nosotros promovemos y acompañamos todas las iniciativas necesarias para la masificación del gas natural del Perú, pero ellos no están encargados de eso, no es su contrato. El consorcio Camisea ha promovido y propuesto diferentes alternativas para lograr la llegada de gas natural a todas las familias del Perú. Para ello es fundamental la promoción de la demanda y la inversión en la infraestructura por parte del Estado, que no ha hecho ningún tubo para el gasoducto sur peruano, ni ningún tubo para llevar nada. Todos los tubos los han hecho privados. Camisea es un proyecto de vital importancia para el Perú, de altísimo valor estratégico y que aporta en valorar recursos al Perú. Comprometidos desde el inicio mismo de las operaciones con el futuro de la nación, genera diariamente energía, trabajo y recursos económicos al Estado peruano, socio fundamental del mismo. Y firman todas las empresas. No dice acá en ninguna parte que van a sentarse con el señor Bellido, ¿eh? Porque el señor Bellido no es parte, pues. El señor Bellido no es parte de los contratos que, por si acaso, para todos los ignorantes que quieran aprender algo, están colgados en la página web de Perupetro. Ponen www.perupetro.gov.pe, buscan contratos, está en inglés, pero yo sé que van a poder, pero la página está en castellano, ponen el lote que ustedes quieran y salen todos los contratos, lote por lote, con todas sus modificaciones, adendas y demás. De todos los contratos de licencia que hay, son públicos, se aprueban por escritura pública, no son secretos. Entonces, cuando tú le preguntas a Bellido ya qué artículos, ¿no?, qué parte del contrato quiere cambiar, no tienen idea, porque no han leído ni el contrato. Tienen un prejuicio, un fetiche, ¿no? Hay que cambiar el gas, el balón de gas está muy caro. No se preguntan ni de dónde sale el balón de gas. Y están hablando sonceras. Y el presidente mudito ahí, mudito. Hoy día la encuesta de apoyo es atroz, ¿eh? Atroz. Más del 60% del Perú cree que no tiene ninguna capacidad para ser presidente. Y olvídense de popularidad. No tiene liderazgo. Liderazgo. Y como dice hoy día en su columna Augusto Álvarez, no nos vamos a convertir pues en el chavismo, ¿no? Tranquilos.
Señora, no se ponga histérica. Acá no hay ningún Chávez, ningún Evo Morales. Para hacer eso, tienes que tener apoyo popular, mucha plata, o sea, una economía boyante, un Congreso a tu favor y unas Fuerzas Armadas que te apoyen. El señor Castillo no tiene absolutamente nada de eso, ni lo va a tener. Ni lo va a tener. Bellido está jugando otro partido, agudizando las contradicciones, ¿no? Para que lo voten, yo he sido el héroe del pueblo, yo he tratado de conseguirles el balón de gas barato, ¿no? Pero las transnacionales, la oligarquía, el imperialismo yanqui, ya cualquier cosa, hay que buscar un malo. Así funcionan y eso hay que denunciarlo todos los días, porque el día que se instalan, ya no te dejan hablar, pues, porque digamos, no son los mejores amigos de la libertad de prensa, ¿no? Y justamente por eso vamos a hablar con Hugo Coya, que nos atiende muy amablemente desde España, está ahí haciendo cosas importantes, con sorpresas para el futuro, pone en Twitter, en muchas producciones que puede traer para el Perú. Pero Hugo ha sido también presidente de Perú, presidente del Instituto de Radio y Televisión del Perú, y queríamos hablar con él, yo sé que ya lo han entrevistado en otros medios, pero es muy importante su voz, sobre las declaraciones del ministro de Transportes y Comunicaciones. Hugo, ¿me escuchas? Ahora sí, ¿podemos tener a Hugo Cuyo en pantalla? Sí, buenos días, Rosa María, para ti. Buenas tardes desde aquí, desde Madrid. Estoy aquí en un espacio separado y no sé si y muy soleado en una terraza, y por eso estoy con los lentes oscuros. No es porque esté de incógnito ni esté en plan de artista de la televisión, ¿no? No, sabemos que te estamos sacando de un foro internacional. Estás en el Iberseries, me parece. Sí, correcto. Rosa Y María, estás en un foro expuesto ayer. Sí, Abel, tenemos que hacer una pausa, ¿verdad? vamos a la pausa y volvemos con Hugo Coya. Volvemos con Hugo Coya, que está, no de incógnito, pero está en Madrid con un sol maravilloso. Así que vamos a la pausa y regresamos con él. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; en Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbre; Satipo, Radio Milenio; Huancay, Radio Estación Solar; Yurimagua, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Lampa, Radio San Valentín; Cerro de Pasco, Radio Activa; Guanta, Radio Continental; Onda Digital TV, AM Tagua, y las plataformas móviles de Facebook Santa Rosa, Quillabamba, y canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Adelante, Rosa María, por favor. Y bueno, estamos con Hugo Coya nuevamente para hablar de estas declaraciones del ministro de Transportes y Comunicaciones, de las cuales él se arrepiente o se retracta, o no llega a retractarse, pero dice que son un malentendido, pero sí dan cuenta de un problema que es constante y del que hemos conversado antes con Hugo. La idea de que los medios de comunicación de propiedad del Estado son de administración del partido o del gobierno de turno. ¿Por qué hay que diferenciar entre televisión pública, ¿no es cierto?, en el sentido de que está al servicio del público, y televisión del gobierno? Primero, buenas tardes, Rosa María. Nuevamente, buenos días para ti y para todo tu público. Un saludo afectuoso desde Madrid. Como bien has dicho, estoy acá en un evento y quizás por eso van a escuchar mucho ruido. Estoy en una terraza lo más separado posible, pero hay mucha gente acá moviéndose de un lado a otro, y hay música y diferentes cosas, y por eso estoy en ese lado. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, primero, antes de hacerlo, quiero ratificar mi absoluta condena a cualquier posibilidad de
tergiversar, modificar la línea editorial de TV Perú y Radio Nacional, todos los medios que conforman el IRTP, la cual debe ser, como bien ya lo has mencionado, una línea independiente al servicio del ciudadano y no del gobierno de turno. Lo que nosotros tenemos en el Perú son medios del Estado, ¿correcto? No tenemos medios públicos, a pesar de que se autodenominen medios públicos, porque la estructura legal, el presupuesto, quien designa a los máximos directivos siempre es el gobierno de turno, y que cree, lamentablemente, y no es un problema solo de este gobierno, como bien tú lo sabes, los otros gobiernos también lo han hecho, creen que el TV Perú y Radio Nacional son una extensión de las oficinas de comunicaciones de los ministerios o de la oficina de prensa de Palacio de Gobierno. Y que por lo tanto los periodistas que trabajan en IRTP deberían hacer pues la pregunta fácil, obsequiosa, simpática, que ayude a sacar de las castañas del fuego al funcionario que esté en problemas. Si surge una denuncia, debe ir a la conferencia de prensa y en lugar de preguntarle directamente sobre el escándalo del día, haga alguna pregunta de qué tal el clima, cómo va su familia, sus amigos, y desviar la atención y quitarles valiosos minutos a los otros periodistas independientes que deberían hacer las preguntas que son necesarias hacer en el momento para que el público se informe y tome la mejor decisión para sus vidas. Entonces, durante los últimos años, esto ha ido cambiando para mejor, felizmente. No es suficiente porque siempre existe la espada de Damocles sobre el instituto, que se vuelve a repetir ahora con estas declaraciones del ministro de Transporte, quien además confunde, primero porque no es su ámbito. El Ministerio de Transportes lo único que hace es dar licencias, igual como le da a TV Perú o a Radio Nacional, le da a los medios privados. Y él piensa que dar una licencia también es condicionante, está asociando licencia con condicionamiento editorial, lo cual es una barbaridad, ¿no? O sea, yo te doy una licencia a cambio de... Pero el ámbito de IRTP es el ministerio, está adscrito al Ministerio de Cultura. Pero fuera de todo eso, y algo que no ha salido mucho en la prensa y que no se ha prestado mucha atención, yo he estado escuchando varias veces, es que el ministro de Transportes también ofrece abrir estaciones a las municipalidades, ¿no? Ofrece radios y televisiones, cosa que ya se intentó en el pasado y que han sido un absoluto fracaso, Rosa María. Un absoluto fracaso porque se convirtieron básicamente en el canal del alcalde, primero la oficina de empleos, porque los alcaldes y las municipalidades su función no es esa y no tienen la especialidad para dirigir un medio de comunicación. Entonces lo que lo hacen, lo convierten en pequeños feudos, así como nos preocupa de que el Estado, digamos, el gobierno de turno, intente manipular la información de TV Perú y Radio Nacional, crearíamos pequeños feudos donde los alcaldes y los regidores de estos sitios conviertan, digamos, también pongan a sus periodistas preferidos, solo haya elogios y todo, y no haya información. Y esto ocurrió en el pasado, como te digo, pasó, por ejemplo, con las radios campesinas que se crearon a través del Ministerio de Agricultura y que lamentablemente tuvieron una administración catastrófica en términos económicos, empresariales y todo, y fueron entregadas a IRTP con un presente griego. Claro. Esas radios nunca pudieron funcionar, pero además crearon falsas expectativas en las comunidades y en los pueblos originarios de que les iba a llegar información especializada y nunca llegó eso, y lo único que hizo fue deudas para IRTP. Ahora, es difícil manejarse en una línea editorial en la cual tienes que mantener distancias si tu empleador, como tú dices, es el mismo Estado. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se maneja, digamos, de la forma más limpia posible esta relación? Bueno, lo primero que debería haber, y durante mi gestión, tú sabes, estuve en 2 periodos, en 2 diferentes gobiernos, elaboramos un proyecto de ley, ¿ya? La ley que rige el IRTP en este momento es de 2004, si no equivoco la fecha, es la última. Es una ley muy escueta que en teoría da autonomía en el manejo empresarial, ¿no?
pero no da una autonomía real, porque depende presupuestariamente, porque designan todo. Entonces, el proyecto de ley que encaminé al Ministerio de Cultura en su oportunidad, se hizo con los abogados, con todo el personal, con consulta dentro del instituto, pero además con especialistas internacionales en comunicaciones, gente de las televisoras públicas europeas, por ejemplo, que tienen una larga experiencia de independencia y de manejo. Y se presentó eso. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Se tiene que declarar en este proyecto de ley, se busca la absoluta autonomía del IRTP, se declara que es un bien público y que por lo tanto el gobierno no puede ni nombrar, ni remover, ni ingerir en los contenidos editoriales, administrativos y presupuestarios. Por supuesto, se rige bajo las leyes peruanas, la Contraloría entrará y verificará si hay alguna irregularidad, el Congreso investigará si hay algo que investigar, pero la segunda cosa es que los principales funcionarios se nombran por concurso público entre los mejores profesionales del país y no a dedo. Porque si te nombran a dedo, lógicamente, tú siempre vas a tener la creencia de que ese funcionario que tú nombraste es tu empleado y te tiene que responder. Y eso no es así. De hecho, mi última experiencia que provocó mi salida abrupta fue precisamente mi desencuentro con el entonces ministro de Cultura, que creía que el noticiero principal debía dedicarle muchos más minutos a su labor como ministro, porque él al parecer tenía alguna pretensión política mayor al ministerio, y eso generó un conflicto. Pero no solo eso, el presidente de las dos veces que he estado, los ministros llaman, los jefes de las oficinas de prensa llaman, los congresistas llaman, todos llaman, y no solo te llaman para pedirte que los traten bien o mejor, también te piden cosas como recomendados, mi amigo, mi amiga, mi primo, mi prima, y todas esas cosas. Entonces creen que es como una agencia de empleos, ¿no? Qué horrible trabajo. Pero además de eso hay las presiones, digamos, por las coberturas, que eso es creo que el mayor de los pleitos, ¿no? O sea, ¿cuántos minutos me vas a poner a mí? Al punto que, digamos, el Congreso sacó una ley para tener su propio programa sin ninguna, digamos, injerencia de TV Perú, y ellos manejaban un canal dentro del Congreso que entiendo tenía algo así como 150 personas. Existe todavía, que existe. Pero como no tenía audiencia ese canal, que sigue existiendo, entonces aprobó otra norma para quitarle horario obligatorio a TV Perú, y entonces los horarios, además, querían los horarios preferenciales de mayor audiencia de la población para ellos, y donde ellos salían a decir lo que les daba la gana, no había... Mamarracho y medio, ese canal era pésimo. Bueno, pero existe todavía. No por los pobres chicos que trabajaban ahí, no, sino porque los invitados estrellas, digamos, eran los propios congresistas que se alababan a sí mismos. Era una cosa atroz. Ahora, también se pueden hacer grandes cosas desde una televisión pública. Y ahí está donde entra el asunto de lo no comercial. O sea, hay que tener claro que la televisión pública no es comercial. O sea, ha habido gobiernos de, bueno, ustedes viven de sus recursos propios y la publicidad que vendan. Y ese tampoco es el fin del canal público, bueno, porque para eso hay varios canales privados, ¿no? Claro, mira, el sistema que nosotros tenemos en el Perú, a diferencia de otros países de América Latina, es un sistema mixto. Entonces, cuando yo llegué, por ejemplo, en mi primera gestión, me encontré que aproximadamente un 6 o 7% de los ingresos, de todos los ingresos del IRTP, provenían de la publicidad. ¿Ya? Porque las audiencias tampoco no eran tan favorables, ¿no? Es cierto que tienen una gran cobertura, TV Perú ahora. Al inicio que comencé mi gestión, llegaba a 89% del territorio nacional y ahora llega al 92%, que es otro de los grandes errores que comete el ministro al decir que no llegan, ¿no? Más bien, lo que debería ser, hay otro proyecto que está en su despacho, que aparentemente no se lo han hecho llegar, que es para dotar de recursos a IRTP y de las licencias para que automáticamente IRTP, o sea, TV Perú y Radio Nacional, lleguen al 100% del territorio nacional, que son estos pueblos, que están por muchos de estos pueblos
olvidados, pueblos originarios que están además en zonas de frontera, muy apartados y que no tienen una radio privada o no saben si va a haber un huaico, si va a haber la lluvia, si hay algún peligro, no saben ni siquiera qué hace quién es el presidente o qué está haciendo, ¿no? Entonces, ese proyecto está también en el despacho del Ministerio de Transporte. Pero volviendo al tema de la publicidad, creció con las producciones nuevas que hicimos y la internacionalización de la señal de TV Perú, logramos pasar al 15% de los ingresos ¿no? Entonces, y con una franca tendencia a seguir creciendo. Pero ¿qué ocurría? Como nosotros dependemos del sector cultura, y tú sabes, hay un techo, lo que se llama techo presupuestal por sectores que establece el Ministerio de Economía. Entonces, y lamentablemente el sector cultura es el patito feo del presupuesto porque siempre le dan un porcentaje muy pequeño, ¿no? Menos del 1% siempre. No, entonces, no, hay que decir algo para que el público entienda. El Ministerio de Cultura tiene un presupuesto menor a lo que cuesta mantener el Congreso de la República. Es una vergüenza. O sea, el Congreso nos cuesta más que el Ministerio de Cultura. Así de poquito le dan. Claro, y entonces, ¿qué es lo que ocurría? Nosotros comenzamos a generar muchos más ingresos. Y cuando y resulta que en lugar de invertirlos en más producciones, mejorar la programación, comprar nuevas cámaras, hacer cosas así, nos decían, no puedes gastar, tienes que devolverlo al tesoro porque ya excediste el techo presupuestal. O sea, me estás castigando por ser eficiente dentro del Estado, en lugar de decir, oye, qué bien, es el Estado. entonces no depende ya del presupuesto. Pero dentro de lo que sí se puede hacer, creo que es bien importante, es muy difícil que un canal privado haga un noticiero en quechua nacional, ¿no es cierto? Porque no tiene la audiencia en quechua necesaria. Pero Canal 7 sí puede, y lo mismo en Aymara, y lo mismo en algunas otras lenguas nativas. ¿Qué tanta aceptación tuvieron estos productos que fueron lanzados durante tu gestión? Yo creo que muchísimo, más allá de premios y galardones internacionales, porque ¿no? Tuvieron primero los núcleos que se formaron en estas lenguas originarias que fueron quechua, aymara, shipibo, conibo y ashánica, las 4 de las 48 que tenemos en nuestro país. Primero, la identificación, porque los periodistas que trabajan allí, en estos núcleos, su idioma nativo es su lengua originaria. Claro, su lengua materna es el, claro. Exacto. Entonces, y muchos de ellos trabajan en sus comunidades. Entonces, son gente que se puede comunicar mucho más fácil, son comunicadores profesionales. Pero en segundo lugar es el reconocimiento como ciudadanos. Así como nosotros tenemos todos los medios de comunicación en español, en castellano, y podemos acceder a todas las informaciones y todas las cosas, ellos no tienen esa posibilidad. Entonces tú les das a ellos y los integras. Si tu apoyo es a la economía social de mercado, los estás integrando al mercado. Y eso lo entendieron las empresas. Te digo, varias empresas comenzaron a poner comerciales en esas lenguas, en esos noticieros, porque sabían que estaban llegando allí, ¿no? Claro. Entonces, sí se puede hacer grandes cosas dentro de la televisión del Estado, sin que sean del partido de gobierno, y grandes cosas para los ciudadanos, y proyectos bonitos, interesantes, importantes, pero para eso te tienen que dar libertad editorial. Si no te dan libertad editorial, es imposible, se convierte como tú dices, en la oficina de prensa de Palacio de Gobierno. Por eso es tan necesario que ese proyecto se discuta, por supuesto que lo modifiquen, lo cambien, lo revisen, se actualice, porque ya ha pasado algunos años de eso, pero que se garantice que haya un medios públicos realmente, y no solo por este gobierno, quizás si este gobierno que se autoproclama revolucionario, que quiere cambiar las cosas, entonces yo creo que lo verdaderamente revolucionario es hacer algo que todos los otros gobiernos no se atrevieron a hacer, que presente el proyecto al Congreso y que el Congreso debata y declare por primera vez que los medios del Estado son medios públicos y están al servicio de todos los peruanos. Yo creo que esa sería una gran contribución
y además descartaría cualquier atisbo sobre estas declaraciones infortunadas del ministro de Transporte. Ahora, en otros lugares la televisión pública vive de las donaciones del público, o sea, como PBS en Estados Unidos o el esquema de NHK, que es por suscripción del público, o como el sistema de la BBC, ¿no es cierto? Cuando compras un televisor, te comprometes a hacer un pago digamos, para tu televisión pública. Entonces, son entidades tan prestigiosas y tan útiles para la ciudadanía que nadie duda de tener que pagar el aporte anual que le pagas a la empresa. Ese esquema sería imposible en el Perú, ¿verdad? Imposible, imposible. Yo no creo que nadie quiera pagar algo adicional para tener televisión pública. Pero claro, yo lo que creo que sí puede hacer de que si logramos la independencia y que se convierta en un medio público, puede hacer grandes producciones y crear, atraer más público, y a su vez el público que no es acogido por la televisión comercial por las razones que tú misma has mencionado, ¿no? O sea, acá en España, por ejemplo, televisión española o sea, yo he estado ahora visitando las instalaciones casualmente esta mañana, hace algunas horas, y los periodistas se sienten orgullosos, los productores, vienen los mejores profesionales del país, porque lógicamente saben perfectamente que se respeta su libertad de trabajo, su libertad de opinión, y que además va a ser valorado y reconocido a nivel mundial, ¿no? Porque las producciones de televisión española son reconocidas a nivel mundial, que es lo mismo con la BBC, que es lo mismo con la televisión francesa o italiana, ¿no? ¿Y cómo se financia televisión española? ¿Con presupuesto público? Con presupuesto público. El presupuesto público lo sustenta el ahora presidente, antes era Rosa María Mateos, una veterana periodista que acaba de dejar el cargo. Entonces va y sustenta el presupuesto como cualquier pliego ante el Congreso de los Diputados. El Congreso, y recibe una sabatina, justifica por qué, para qué, en qué se va a invertir, pero además eso te da predictibilidad, y eso es lo que me dicen. O sea, tú sabes que si vas a tener 100 soles de aquí a 5 años, entonces puedes programar buenas series, buenas películas, buenos programas, etcétera. El problema de IRTP es que nunca sabes cuánto te va a tocar este año, o sea, no, porque hasta que la hora que aprueben el presupuesto, y siempre será menos. O sea, me recuerdo cuando yo era presidente, era 80 millones, ahora creo que han aprobado para el próximo año 72 millones. O sea, ¿cómo quieres tener más producción si reduces todo? Entonces tienes que, se le exige, dice, ¿por qué no tienen programas como la BBC o por qué no tienen plata? El último bastión, que ha sido la primera serie peruana y la primera de una televisora del Estado en América Latina que ha ingresado a una plataforma de streaming como Netflix, ya, se hizo en 2 años y medio, y muchos actores no cobraron o cobraron muy poco, los técnicos, o sea, haciendo miles de sacrificios, y con eso lo puedo sacar. Y cuando les he mostrado acá, en este foro por el cual les he sido invitado, me dicen, ¿cuánto les habrá costado? O sea, pensando en que pues nosotros hemos gastado fortunas, y cuando les digo en qué condiciones se hizo, o sea, no lo pueden creer. O sea, entonces, talento hay, voluntad hay, solo hay que tomar la decisión. Pero solo por curiosidad, si se puede saber, ¿cuánto costó, digamos, un número grueso, ¿no? A todo costo, el último bastión. Mira, una serie histórica acá en España, solo para tener un parámetro. Claro, un parámetro. Por capítulo, una serie histórica barata es 800.000 euros. Ya ¿Qué? es lo que cuesta, así como lo oyes. Por capítulo. Claro, por es capítulo. Histórica, hay que hacer toda la puesta en escena, ¿no? Pero desde el vestuario, la investigación, las locaciones. Los efectos especiales por producción de sonido, de audio, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tuvimos, como no teníamos, por supuesto, ni la 50ª parte de eso, tuvimos que trabajarlo en presupuesto de 2 años y medio. Pero además, como te decía, no es comparable porque
muchos o no cobraron o cobraron poquísimo, o gente Claro. que obsequió su trabajo. O sea, que si tú cuantificas, habría costado más si tú les pagabas lo que realmente Claro. correspondía, ¿no? Corría lo que vale. Claro. Entonces, si mal no recuerdo, puedo estar equivocado, ¿ya? Porque como se hizo en varios presupuestos y varios tramos, Claro, claro. y decíamos, y ya conseguí una platita aquí, y con esto vamos a poder, ¿cómo se llama? Vamos a poder grabar 2 escenas. Y además también había ese problema, que los actores, obviamente, no los podías tener, pues, un año grabando porque sin pagarles. O sea, porque Claro. lógicamente, entonces Lógico, cuando tenía otra cosa que hacer. claro, y cuando conseguías el dinero los llamabas y decías, bueno, pero no estoy disponible porque estoy en una obra, porque estoy en una película, Claro. estoy de viaje, estoy haciendo otra cosa. Entonces era un drama para poder hacer, fueron 35 capítulos, y yo, si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, puedo estar equivocado con un paro, La cifra. yo creo que costó aproximadamente en 2 años y medio de esto, Producción. o 1.100.000, 1.200.000 soles, más o menos. O sea, Sole. sí, claro, claro, ¿no? O sea, versus los 800.000 que cuesta capítulo. O sea, estamos hablando Capítulo. 1.200.000. Nosotros estamos hablando 1.200.000 por 35 capítulos. 35 capítulos, Rosa María. O sea, lo digo con cierta vergüenza, porque imagínate compararnos, pues somos la liga ni siquiera menores, somos la liga subsuelo de la industria audiovisual, porque no hay recursos. Entonces, es Claro. así como Pero se trabaja, ¿no? sin embargo, el último Bastión ha tenido muchísimo éxito. Ha sido una serie muy exitosa y, como tú dices, está en Netflix. O Claro, sea, está en Netflix, ha estado durante más de 14 semanas en el top 10 el Perú, ha estado en el top 20 de México, de Argentina, de Colombia. Netflix está feliz, ha estado justamente con los directivos de Netflix que están también acá, y les hubiera encantado hacer más. Me dice, ¿cuándo hacen más series de ese tipo? O sea, claro, pero dile que por 800.000 euros el capítulo, ningún problema. sí, no, pero claro, o sea, evidentemente cualquiera trabajaría por otro lado, pero hay que tener todo, además hay que haber una ley. Hay otra cosa que no existe en el Perú, y que en nuestra ley de cine que se aprobó, que fue un avance, no tiene, por ejemplo, una cosa que existe en la mayoría de los países, que son las Film Commissions, que te agarran y te ayudan. Por ejemplo, te ayudan a conseguir locaciones, te dan las autorizaciones para cerrar calles, para poder Ah, grabar, claro. y te dan estímulos fiscales. Anteayer estaba conversando con los de las Islas Canarias, que te devuelven 45% de tus impuestos pagados. Y lo que tienen que entender los altos funcionarios es que gastar no es un gasto, sino es una inversión. Porque cuando se hace una serie, una película en un lugar, promueves el turismo, Claro. promueves la cultura, gana la señora que hace los menús, gana el chofer del taxi que lleva a los artistas, gana ¿cómo se llama? La señora que hace las artesanías o que vende las artesanías. O sea, y gana el mensaje de la imagen hacia afuera. O sea, PROMPERÚ debería formar parte de esa Film Commission con el sector cultura y con el sector audiovisual, como lo tiene Chile, como lo tiene Colombia, como lo tiene México, como lo tiene acá España, ¿no? Qué espanto. Abel, ¿alguna pregunta para Hugo, por favor? Sí, bueno, ¿y no piensa Hugo Coya poner una productora aparte y seguir haciendo estas buenas producciones que son tan exitosas? Si ya tiene una. Bueno, yo ya estoy trabajando en una que es del Barrio Producciones. Hemos justamente, acabamos de abrir nuestra primera filial en Miami. Hace 3 semanas el estado de la Florida nos ha aprobado la apertura, digamos, de la oficina, que nos ha costado bastante, y que nos va a permitir además hacer grandes producciones de envergadura con las facilidades que también la Florida da, ¿no? O sea, hay grandes estudios que están interesados en que, por ejemplo, ¿no? Del Barrio se ha caracterizado por hacer telenovelas, ¿no? Llevamos muchos años haciendo telenovelas, entonces les interesa que nosotros produzcamos algunas telenovelas allá, y he venido con 4 proyectos acá, 4 grandes proyectos
y luego no quiero pecar de optimista porque además todavía no se han firmado los contratos, pero sí puedo anticipar de que por lo menos dos yo creo que sí van a salir y va a ser dos grandes coproducciones Perú-España, ¿no? Y que nos va a obligar a tener por lo menos una oficina de representación acá en Madrid. Qué maravilla, la verdad que qué buenas noticias, sobre todo después de un año y medio tan duro para la producción, no solo nacional, sino también internacional, ver que se están abriendo las puertas y que nuevamente comienza a florecer la capacidad productiva, digamos, como tú dices, talento, que el talento nos sobra. Además, talento para administrarnos en la pobreza, porque tú y yo hemos trabajado en todo tipo de lugares y hemos visto los malabares técnicos que se hacen para salir al aire todos los días con piti palo, pero salimos al aire todos los días. Y eso es un aprendizaje muy valioso, ¿no? O sea, si tú te educas con 800.000 euros por capítulo, yo no creo que aprendas como aprendas en el Perú, a hacer todas las cosas que hacemos y que el público no las note, ¿no? Pero mira, con todo el respeto que merecen los médicos y nuestras enfermeras y las limitaciones con las cuales ellos aprenden y trabajan en nuestro país, cuando salen al extranjero son por eso tan valorados y tan reconocidos, porque como trabajan en forma tan precaria en nuestro país, con tantas limitaciones, salen afuera y es como, no pueden creerlo, pero que una enfermera puede hacer varias cosas, que un médico Claro. no tiene una sola especialidad, sino que de repente hace varias cosas. O sea, eso de la calidad peruana no es solo, digamos, orgullo, ni chauvinismo, ni nada, sino que realmente los peruanos, como hemos vivido épocas tan duras y siempre nos falta dinero y siempre tenemos limitaciones, somos muy creativos en ese sentido, ¿no? Y aprovechamos esas limitaciones para sacar de lo malo lo bueno, ¿no? Así es. Bueno, de lo malo de las declaraciones del ministro de Transportes y Comunicaciones, de las cuales se arrepiente, por lo menos dice que no ha querido decir lo que quiso decir, porque lo han sacado de contexto. Yo no sé cómo lo puede sacar de contexto. Alguien que dice que Canal 7 nos golpea. Eso no puede Claro, sacarlo de contexto. nos trata como extraños. Como Entonces, como... claro, entonces, y además habrán cambios en la misma frase, es lo que dice. Entonces es como diciendo, no me tratas bien, te voy a sancionar, te voy a castigar, te voy a votar. O sea, es una amenaza y una represalia, ¿no? Entonces, el ministro equivoca rotundamente su función en todo sentido. Primero, él como autoridad no puede amenazar a un periodista de esa manera y hacerlo de manera pública ante unos alcaldes que les ofrece además licencias y abrir estaciones, ¿no? Y es preocupante porque esto ocurre en vísperas. Hay que recordar que el otro año tenemos elecciones regionales y municipales. ¡Claro! Está regalando estaciones de licencias. Y lo peor es que nuestro ministro de Cultura, que algo podría decir sobre esto, no puede decir nada, pues. Está expulgando listas para la FIL. Está votando escritores. Es de nuestro ministro de Cultura. Que es terrible. Está con la FIL de Guadalajara. Terrible. Y además, lo terrible es que en el Perú creo que todavía no se entiende qué cosa es la FIL de Guadalajara. Es lo peor de todo. Porque esto lo han pasado todos por agua tibia como si nada hubiera pasado. El ministro de Cultura es otro que tiene que irse porque no tiene ni la menor idea de qué se trata su sector. O sea, para lo único que ha sido rapidito es para votar al director de la Biblioteca Nacional, que era un gran director de la Biblioteca Nacional. Y así estamos. Hugo, no regreses, quédate allá. Yo agradezco muchísimo que has tenido el tiempo de atendernos esta mañana y compartir esta experiencia tan valiosa, tan importante, para que las nuevas autoridades entiendan en qué están y además que no se sientan Adán, ¿no? Hay una experiencia ya acumulada y un público un poquito mejor, con el ojo un poquito más entrenado para darse cuenta qué cosa es libertad de expresión y qué cosa no lo es, ¿no? Muchísimas gracias, Hugo, y feliz viaje. Gracias a ti, Rosa María. Un placer, como siempre, conversar contigo. Y bueno, Abel, me tengo que despedir. Hoy día sí no se me va a pasar la hora, como ayer. Voy a despedirme temprano y regresamos nuevamente el día de mañana. A ver, volvió. Abel, ¿no tienes Sí, ahí se me va y viene la señal acá dentro del estudio.
Te decía, vamos a ver qué nos depara el día de hoy, ¿no? Se había invitado al señor Bellido al Congreso, pero vi que el señor Wong ayer declaraba, el segundo vicepresidente, no tan seguro, así que vamos a ver, ojalá pues que tengamos explicaciones del propio señor Bellido el día de hoy. Se supone que tal vez podría ir al Congreso hoy día, no sabemos. A ver. Explicaciones no quiere dar. No, 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 no. Yo creo que quiere que lo voten. Que lo vote el Congreso o que lo vote el presidente, pero que lo voten. Entonces habla tontería y media, a ver pues si lo votan de una vez. Ahora, hay que decir algo, ¿eh? El día 29 de julio se le advirtió al presidente de la República que no hiciera ese nombramiento. Y no se lo advirtió la derecha más radical, al contrario. Se lo advirtieron hasta sus propios ministros, como Franque y como Aníbal Torres. No haga ese nombramiento. Esto es responsabilidad finalmente del presidente de la República. Así de claro. Muy bien, Abel. Nos Bien, vemos mañana. nos vemos mañana, Rosa María. Cuídate mucho. Con ustedes, hasta mañana. Permiso. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.